Capítulo 2. La subasta estaba anunciada para el día 16. Habían dejado un intervalo entre la exposición y la venta para dar tiempo a los obreros a descolgar las tapicerías que recubrían las paredes, las cortinas, etc. Por aquel entonces acababa yo de volver de un largo viaje. Era pues lógico que nadie me hubiese avisado de la muerte de Margarita, por no ser uno de esos acontecimientos que los amigos cuentan siempre al que regresa a la capital, de las noticias sensacionales. Margarita era preciosa, pero sí es cierto que la vida ficticia de las mujeres de su condición levanta a su paso tempestades de pasiones y de escándalos. No lo es menos que casi siempre se extingue en el silencio. Son soles que llegan a su ocaso como aparecieron, sin algazara, sin ruido. Su muerte, cuando la sorprende jóvenes, llega a noticia de todos sus alrededores al mismo tiempo, porque en París casi todos los enamorados de una joven conocida son íntimos amigos. Con este triste motivo le dedican algunos recuerdos y unos y otros continúan su vida sin que el incidente la turbe ni aun con una lágrima. En los actuales tiempos, cuando se llega a los 25 años, las lágrimas son tan raras y preciosas que no se pueden derramar por cualquier advenediza. Mucho es ya si los parientes que pagan para que se les llore lo son en proporción al precio que para ello dejan. Aunque mis cifras no se ostentaban sobre ninguno de los objetos del tocador de Margarita, esa indulgencia innata, esta piedad instintiva que acabo de confesar hace un momento, me hacían pensar en su muerte mucho más de lo que tal vez ella mereciese. Recordaba haberla encontrado con mucha frecuencia en los campos elíseos, a donde concurría diariamente ocupando un pequeño cupé azul arrastrado por un tronco de magníficos caballos bayos, y siempre había admirado en ella una distinción poco frecuente entre las de su clase, superioridad realzada en alto grado por una belleza verdaderamente extraordinaria. Estas desdichadas criaturas van siempre, cuando salen, acompañadas por no se sabe quién. Como ningún hombre consiente en pregonar públicamente el amor nocturno con que ellas mantiene, y como, por otra parte, todas ellas sienten el horror de la soledad, arrastran consigo a las que, menos dichosas, no tienen aún coche, o bien a alguna de esas viejas elegantes cuya elegancia no tiene motivo alguno de ser, y a las que cualquiera pudiese dirigirse sin temor cuando se desea obtener algunos detalles referentes a la mujer a quien acompañan. No obraba así Margarita. Siempre llegaba a los campos elíseos sola, en su carruaje, donde se ocultaba lo más posible, envuelta en invierno en un amplio chal de cachemira y vestida en verano con gran sencillez, y aunque encontrase en su paseo favorito a muchas personas conocidas, cuando por casualidad les sonreía, su sonrisa era solo visible para los agraciados con ella, y ni aun una duquesa hubiese podido hacerlo con más recato y gracia. Nunca paseaba en el trozo comprendido entre la plazoleta y la entrada de los campos elíseos, como hacían y siguen haciendo todas las de su clase. Sus caballos la arrastraban rápidamente al bosque. Allí bajaba del coche, paseaba a pie durante una hora, volvía a montar en su cupé y regresaba a su casa al trote de su magnífico tronco. Todas estas particularidades, de las cuales había sido yo testigo con frecuencia, pasaban por mi imaginación y me hacían lamentar la muerte de aquella mujer como se siente la desaparición de una obra maestra, pues era imposible soñar una belleza más llena de encanto que la de Margarita. Alta y delgada hasta la exageración, poseía el supremo arte de ocultar esta equivocación de la naturaleza con el adecuado adorno en su traje. Su chal de cachemira, cuya punta barría el suelo, dejaba asomar por cada lado los amplios volantes de su falda de seda y el tupido manguito que abrigaba las blancas manos y que llevaba siempre apoyado contra su pecho. Estaba enguarnecido de pliegues tan hábilmente dispuestos para modificar su busto que el artista más exigente no hubiera encontrado el menor defecto en la corrección de las líneas de su contorno. Su cabeza, una maravilla, era objeto por parte de su dueña de una coquetería especial.
Era pequeña y parecía que su madre, como diría Musset, la habría modelado de modo tan perfecto que puso en ello todo su cuidado. Poned en óvalo de gracia indescriptible sus 2 ojos negros, coronados por cejas de tan perfecto arco que parezcan pintados. Velad esos ojos con largas pestañas que, al bajarse, proyectan sombras sobre las sonrojadas mejillas. Trazad una nariz fina, recta y espiritual, con las ventanas un poco abiertas como en aspiración ardiente del sensualismo. Dibujad una boca ni grande ni pequeña, cuyos labios entreabiertos permitan ver los dientes blancos como la leche. Colocad la piel, con ese imperceptible vello que recubre el melocotón antes de ser tocado por la mano del hombre, y este será el retrato de aquella encantadora cabeza. Los cabellos negros como el azabache, ondeados natural o artificiosamente, se abrían sobre la frente en 2 espesas matas que se confundían en una sola en la nuca, permitiendo ver los sonrojados pulpejos de sus pequeñas orejas, en los cuales destellaban 2 brillantes que valían 4 o 5 mil francos cada uno. Necesario era apuntar, aunque no lo comprendo, que el rostro de Margarita tenía, a pesar de su vida disipada, una expresión virginal y hasta infantil que lo caracterizaba. Tenía Margarita un prodigioso retrato suyo, obra de Vidal, el único hombre cuyo lápiz pudo reproducirla después de su muerte. He tenido también a mi disposición por algunos días este retrato, después de una semejanza tan asombrosa como el original, que me ha servido para bosquejar su imagen con detalles que mi memoria tal vez no hubiese conservado. Parte de los detalles que consigo en este capítulo no llegaron a mi conocimiento sino después de su muerte, pero los agrupo todos para no tener que insistir en ellos cuando empiece a narrar la historia anecdótica de esta mujer. Margarita asistía a los estrenos de todas las obras teatrales y pasaba sus veladas en estos espectáculos o en el baile. Siempre que se representaba algo nuevo, se tenía la seguridad de verla allí, con 3 cosas que no olvidaba jamás y que ocupaban invariablemente el antepecho de su palco platea: sus gemelos, una bolsa de bombones y un ramo de camelias. Las camelias de este ramo eran blancas en 25 días del mes y encarnadas durante los otros 5. Jamás he sabido la razón de tal variedad de color, y aunque sin poder explicármela, la consigo, porque los habituales concurrentes a los teatros que ella frecuentaba y sus amigos lo habían observado como yo. Jamás se le vieron a Margarita otras flores que camelias, así que, en casa de la señora Barjon, su florista, habían acabado por llamarla la dama de las camelias, y con este sobrenombre fue conocida. Yo no ignoraba, además, por ser cosa sabida por todos los que frecuentaban determinados círculos en París, que Margarita había sido la amiga íntima de los jóvenes más elegantes, cosa, por otra parte, que ella era la primera en pregonar y de la que ellos se envanecían, lo que demuestra que enamorados y cortesana estaban recíprocamente satisfechos. No obstante, desde hacía próximamente 3 años, a raíz de un viaje de Bagnères, no vivía allá, según decían, más que con un anciano duque extranjero, fabulosamente rico, que había tratado de alejarla todo lo posible de su vergonzosa vida pasada, intento al que parecía haberse prestado ella muy con buena voluntad. He aquí lo que me han referido a propósito de esta circunstancia. En la primavera de 1842 estaba tan quebrantada la salud de Margarita, había llegado su debilidad a extremos tales, que sus médicos le ordenaron los baños y optó por Bagnères. Allí, entre los enfermos, se contaba la hija única del duque, la cual no solo sufría la misma enfermedad que Margarita, sino que tenía ella un parecido tan asombroso que cualquiera las hubiera podido tomar como hermanas. La única diferencia que entre ellas existía era que la duquesita estaba ya en el 3er grado de la tisis y murió pocos días después de la llegada de Margarita al balneario. Una mañana,
El duque, que permanecía en Bagnères como amarrado al suelo que cubría una gran parte de su corazón, vio a Margarita en el recodo de una alameda. Le pareció que se levantaba la sombra de su hija y dirigiéndose a ella y estrechándole asombroso las manos, la abrazó llorando, y sin preguntarle quién era, imploró permiso para verla con frecuencia y a amar en ella la imagen de su hija muerta. Margarita, sola en Bagnères con su doncella y no abrigando ningún temor de comprometerse, accedió a lo que el duque solicitaba. No dudaron muchas personas en que Bagnères la conocían en informar oficiosamente al duque de la verdadera situación de la señorita Gautier. Duro golpe fue este para el anciano, porque desde aquel punto de vista cesaba la semejanza con su hija, pero era ya demasiado tarde. La joven llenaba el insaciable anhelo de su corazón y era su solo pretexto, su única excusa para seguir viviendo. No le reprochó su conducta, pues ningún título tenía para ello, pero le preguntó seriamente si se sentía capaz de cambiar su vida, ofreciéndole a cambio de este sacrificio todas las compensaciones que pudiera desear. Margarita prometió cumplir los deseos del anciano. Se debe tener presente que ella, en aquella época, Margarita, de temperamento impresionable, estaba enferma. Se le presentaba el pasado como una de las causas principales de su enfermedad y una especie de superstición la hizo confiar en que Dios la restituiría la belleza y la salud en pago de su arrepentimiento y regeneración. Efectivamente, el efecto de las aguas, los paseos, el ejercicio higiénico y el sueño tranquilo la restablecieron casi por completo. Al final del verano, el duque acompañó a Margarita a París, donde continuó viéndola con la misma asiduidad que en Bagnères. Aquellas relaciones, cuyo verdadero motivo era tan desconocido como su origen, causaron enorme sensación en París, porque el duque, reconocido como una de las primeras fortunas, se hacía notar ahora por su espléndida prodigalidad. Se atribuyó al libertinaje, frecuente por desgracia entre los viejos ricos. Aquella intimidad del anciano duque con la joven se supuso todo, excepto la verdad. El sentimiento que le inspiraba a Margarita era un afecto tan paternal y tenía un origen tan puro y casto que cualquier otro lazo distinto de la unión de sus corazones le hubiese parecido incestuoso, y es seguro que jamás se atrevió a decirle una palabra que su hija no pudiese oír. No es mi propósito falsear la verdad atribuyendo a la protagonista cualidades que no tuvo. Diré, pues, que mientras permaneció en Bagnères, la promesa hecha al duque no le había sido difícil de cumplir, y la cumplió. Pero una vez que regresó a París, le pareció a ella, acostumbrada a la vida de disipación, amiga aún de orgías, que su soledad, turbada únicamente por las periódicas visitas del duque, la hacía morir de tedio, y las ráfagas abrasadoras de su vida anterior pasaron a la vez sobre su cabeza, inflamándola, y sobre su corazón, apagando la llama encendida por el duque. Hay que añadir a las causas anteriores que Margarita había vuelto de su viaje más hermosa que nunca, que tenía 20 años y que la enfermedad, paralizada ya que no vencida, continuaba haciendo circular por sus venas esos deseos febriles que son casi siempre las características de las afecciones del pecho. El duque experimentó un intenso dolor el día en que sus amigos, siempre al acecho para sorprender un escándalo de la mujer con la cual se comprometía, según opinaban ellos, fueron a decirle y a probarle que, durante las horas en que ella estaba segura de no verle, recibía visitas y que ésta se prolongaban hasta el día siguiente. Interrogada, Margarita confesó al duque toda la verdad, suplicándole sin segunda intención que cesase de consagrarse a ella, porque se sentía incapaz de sostener la promesa hecha y no quería recibir por más tiempo los beneficios del hombre a quien engañaba. El duque permaneció alejado durante 8 días, límite de lo que pudo resistir, pues al 8º volvió a suplicar a Margarita que le admitiese otra vez, prometiendo aceptarla tal cual era, a condición de verla y jurando que, aunque le costase la vida, no le volvería a dirigir ni la menor reconvención. Así estaban las cosas 3 meses después del regreso de Margarita, es decir,
en noviembre o diciembre de 1842.